Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es Fitness Guru Killer. Y bueno, en el vídeo de hoy no vamos a ver a ningún gurú ni vamos a tratar ningún un tema en particular, ¿vale? Sino que vamos a tratar unos cuantos temas, ¿vale? Es un vídeo un poco extraño ya que viene en respuesta a, bueno, a una persona que me ha escrito una serie de comentarios en uno de los últimos shorts que he subido. Y bueno, como parece que tiene muchos conceptos ahí, le explico las cosas y no se entera, pues bueno, la verdad que lo iba a dejar como estaba, pero como ayer o antes de ayer creo por la mañana me mandó un último comentario, digo, bueno, como veo que sigues diciéndome las mismas cosas, pues voy a hacer un vídeo para aclarártelo todo, ¿vale? Espero que con el vídeo quede todo claro y bueno, así que vamos al lío. Primeramente vamos a ver el short que yo subí y vamos a ver todos los comentarios, ¿vale? Y luego le iré respondiendo a las dudas que parece que no le quedan resueltas. Bueno, muy atentos porque vamos a ver lo que nos comenta este gurú y de paso vamos a dar una pequeña clase de razonamiento, ¿vale? Así que hay que estar con los sentidos alerta. Bueno, por aquí lo tendríamos. No comas más de 2 huevos al día porque es malo para la salud. ¿Cuántos huevos puedo comer al día? Debe ser la pregunta que más veces he respondido en mi vida. Alfred, me han dicho que sube el colesterol. Alfred, he oído que las yemas están llenas de grasa y eso es malo. Alfred, mi médico dice que si como más de 2 huevos al día tendré un ataque al corazón. Y esos mismos que me preguntan si comer huevos es malo son los mismos que se desayunan sus tostadas ultraprocesadas y su jamón york con 50 ingredientes. Y ahí no me preguntan nada. Claro, ahí no te preguntan nada. Un secreto, Alfred, un secreto. No te preguntan nada porque ya saben que es malo. Es como si alguien te pregunta, oye, ¿comerme medio paquete de galletas o un paquete de galletas todos los días es bueno o malo? Pues obviamente nadie te va a preguntar eso porque todo el mundo sabe, o el 99% de las personas, que es malo. Entonces no te lo van a preguntar. Pero a sabiendas de que es malo, pues se lo comen. Entonces cuando te preguntan lo del huevo es porque hay una duda. A lo mejor tú le dices, tío, el huevo no es lo más saludable del mundo y se lo sigue comiendo, pues porque es una comida fácil, porque tiene fácil acceso a ella, lo que sea, ¿vale? Bueno, ahí hemos dicho que el huevo como que no es lo más saludable del mundo, ¿vale? Se entiende en el contexto que el short, del contexto de lo que tiene, ¿vale? La temática es sobre salud. Creo que se entiende, ¿no? Pero bueno. Pero lo que estás buscando es información. Tienen miedo de comer 5 o 6 huevos al día, pero no tienen problema en comer alimentos con 15 ingredientes. Y te cuento. Otro secreto para ti, que un alimento sea saludable o no, no depende de el número de ingredientes que tenga, sino de los resultados que muestre sobre la salud, ¿vale? O sea, puedes tomar un ultraprocesado con muchos ingredientes, pero bueno, si al final está hecho a base de ingredientes que son saludables, pues tampoco tendría que haber ningún problema. Habría que verlo, pero bueno. Un secreto que realmente perjudica tu salud es eso, no el huevo. Come todos los huevos que... Bueno, aquí el razonamiento, ¿no? Como los ultraprocesados son, digamos, entre lo que tenemos para comer de los peores alimentos, pues bueno, como eso es malo, directamente el huevo deja de serlo. No, eso es malo, el huevo simplemente es menos malo. Si hacemos una escala, pues bueno, si comparamos el huevo con ultraprocesados, por lo general, pues el huevo va a salir ganando. Pero si comparamos, por ejemplo, el huevo con unas legumbres, pues el huevo sale perdiendo. Entonces, que una cosa sea peor que otra no quita que otra siga siendo mala, ¿vale? Es lo que tenemos que razonar un poco. Bueno, aquí viene el punto de la discordia. En esta frase, ¿vale? Sigue siendo mala, ¿vale? Que una cosa sea, pero si comparamos, por ejemplo, si comparamos el huevo con ultraprocesados, por lo general, pues el huevo va a salir ganando. Pero si comparamos, por ejemplo, el huevo con unas legumbres, pues el huevo sale perdiendo. Entonces, vale, esa es la frase de la discordia. Vale, veamos lo que nos dice esta usuaria. Bueno, me voy a referir como si fuera una mujer porque por el nick, que es Amilcar Linares, pues bueno, no sé por qué a mí me da que es una mujer, pero bueno, si es un hombre, pues nada, yo me voy a referir como si fuera una mujer porque creo que es una mujer, ¿vale? Entonces, esta persona nos dice, ¿vale? En respuesta a este short. Cuando dice, si comparamos el huevo contra unas legumbres, el huevo sale perdiendo, tienes que aclarar respecto a qué. De no hacerlo, estás creando una trampa binaria que presupone elegir uno sobre otro y entrarás en una lógica de ranking simplista. Bueno, primero nos dice que tenemos que decir que sale perdiendo con respecto a qué. Pues con respecto a resultados de salud, chicas, si es lo que estamos hablando aquí en el short, tanto el short al que yo reacciono está hablando de salud, como mi short, ¿vale? También estoy hablando de lo mismo, de como una reacción a un short sobre alimentación y salud, pues yo estoy hablando también de alimentación y salud. Creo que queda bastante claro, pero bueno, ella no lo tiene claro, así que se lo tenemos que matizar, ¿vale? Es sobre salud. Y después dice que de no hacerlo estás creando una trampa binaria que presupone elegir uno sobre otro. Bueno, es que no es una trampa binaria, es la realidad, ¿no?
Si tienes que comer o huevo dentro de tu dieta, o huevo o legumbre, pues yo te estoy diciendo que escojas las legumbres, ¿vale? Y entras en una lógica de ranking simplista, ¿vale? Aquí es que ella se cree que yo me refiero, o sea, o a comer solamente huevos o a comer solamente legumbres, ¿vale? Eso es lo que ella entiende o quiere entender, me da a mí, porque yo creo que nadie entiende eso, pero bueno. Cuando dice que las legumbres son superiores al huevo, ¿en qué terreno exactamente? Bueno, en salud, ¿no? Porque en biodisponibilidad de nutrientes el huevo tiene ventajas. Ahora veremos el tema este de la biodisponibilidad. Su proteína se absorbe casi al 100% y el hierro es hemo. Ojito a esto que dice. Y el hierro es hemo. Mientras que en las legumbres el hierro no hemo y la proteína dependen de combinaciones para ser útiles. Si hablamos de fibra, claro que la legumbre gana, pero entonces también tendría que ganar una manzana frente al huevo, ¿no? Y si miramos la epidemiología, se dice que las legumbres alargan la vida, pero esos mismos estudios muestran que un consumo moderado de huevos tampoco acorta nada. Por otro lado, el huevo tiene colina, esencial para el cerebro, prácticamente imposible de cubrir solo con vegetales. Entonces, ¿cómo puede un alimento ser superior si carece de nutrientes clave que el otro sí aporta y cuya ausencia genera déficits? Al final, la lógica de ponerlos a competir es débil. La legumbre no reemplaza al huevo, ni el huevo reemplaza a la legumbre. Reducirlo a un ranking es más ideología que nutrición. No caigas en el mismo juego de palabras con el que buscas desmentir a otros en tu canal, ¿vale? Entonces, le explico, ¿vale? Le digo, a ver, primeramente, estamos hablando de salud, como dice, con respecto a qué. Pues bueno, a ver, estamos hablando de salud. Creo que queda bastante claro desde el principio y con la temática del short. Cuando digo que si comparamos el huevo con las legumbres, el huevo sale perdiendo, al igual que antes dije, si comparamos el huevo con ultraprocesados. Creo que se está entendiendo que estamos hablando de salud. De nuevo, le digo de nuevo, cuando digo que son superiores me refiero a nivel de salud, que es de lo que estamos hablando. La biodisponibilidad es totalmente irrelevante a menos que tengas acceso a muy poca cantidad y variedad de nutrientes. No importa que la proteína de las legumbres sea menos biodisponible, si al final no tienes carencia de proteína. Es decir, si tú consumes la cantidad de proteína que necesitas al día, te da igual que sea de una fuente más o menos biodisponible siempre y cuando al final absorbas toda la cantidad que necesitas, ¿no? Si estamos hablando de salud, pues escogeremos alimentos que nos den proteína y muestren los mejores resultados de salud, ¿no? No la que sean más biodisponibles. Pero bueno, no tienes carencia de proteína. Lo del hierro hemo, le digo, aquí, ojito a lo del hierro. Lo del hierro hemo lo dices como una ventaja, cuando realmente el hierro hemo es bastante inflamatorio, además de una de las causas por la cual la carne, por ejemplo, se considera posiblemente cancerígena o directamente cancerígena si es procesada. Hay que tener en cuenta algunas cosas básicas en nutrición, como por ejemplo que nadie come a base de un solo alimento. Por eso es absurdo que esta persona crea que yo le estoy diciendo que el mensaje, que el ranking es o come solamente huevos o come solamente legumbres, porque las personas comemos muchos más alimentos. Entonces, una persona que en su dieta consume huevos, si yo le digo que las legumbres ganan frente al huevo, pues lo que se entiende, ¿vale? O lo que entiende cualquier persona normal que come de forma normal varios alimentos es que sustituya los huevos que se come por las legumbres, ¿vale? No que se ponga a comer solamente legumbres. Ese ranking simplista al que ella se refiere de solo huevos o solo legumbres, solo lo podría entender alguien que simplemente come huevos. Entonces, si alguien que simplemente come huevos ve mi short y dice, uy, a lo mejor este chico tiene razón, le voy a hacer caso. Y entonces pasa de consumir solamente huevos a solamente legumbres, ¿vale? Ese sería el único caso en el que podrías llegar a ese razonamiento. O que yo dijese, eh, las legumbres ganan frente al huevo si solamente comemos huevo o solamente comemos legumbres, cosa que no digo, ¿vale? Entonces, igualmente se puede interpretar como que es una sustitución dentro de una dieta, ¿vale? Que realmente yo pienso que es lo que entiende la mayoría de personas, puesto que la mayoría de personas comemos muchos alimentos a lo largo del día y no un solo alimento, o igualmente lo puedes interpretar como ella hace, cosa que para mí es pues un poco surrealista, ¿no? Porque, no sé, si conocéis a alguien que se alimente solo a base de huevo, o solo a base de quicos, o solo a base de pan, ¿vale? Pues, no sé, yo creo que, bueno, algún loco habrá por ahí, ¿no? Pero por lo general no es el caso. Y como esto va dirigido pues a un público general, pues yo creo que se entiende bastante bien. Entonces, bueno. ¿Dónde estábamos? Lo del hierro hemo, una de las causas, nada.
hay que tener en cuenta algunas cosas, le digo después de lo del hierro, ¿vale? Hay que tener en cuenta algunas cosas básicas en nutrición, como por ejemplo que nadie come a base de un solo alimento. Por eso en los estudios se comparan patrones dietéticos y dentro de esos patrones dietéticos se hacen sustituciones. Por ejemplo, en una dieta mediterránea, un grupo come todos los alimentos y otro sustituye los alimentos de origen animal por legumbres. Y entonces veríamos qué efecto tiene en este caso sobre marcadores de salud. Por ello, le digo el ejemplo que pones de que una manzana sería superior al huevo porque tiene más fibra, pues no tiene sentido. En ese caso, si no tuvieses otra fuente de proteína, pues el huevo sería lo óptimo. Pero si cubres tus necesidades de proteína con otros alimentos, legumbres, y sustituyes las calorías del huevo por manzanas, pues obviamente mejorarán marcadores de salud como el LDL. No sé de dónde sacas que no se pueden cubrir las necesidades de colina con vegetales. Eso simplemente es falso. Sobre la colina le digo que es falso. O sea, primeramente le aclaro que la sustitución que yo de la que estoy hablando es sobre una dieta, ¿vale? No ponerlos a comparar aisladamente, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces solo se podrían comparar alimentos que tuviesen exactamente pues misma cantidad de proteína, misma cantidad de carbohidratos, en fin, de macro y de micronutrientes. Habría que comparar dos alimentos que tuviesen la misma cantidad de macro y micronutrientes y consumir solamente esos dos alimentos y ver pues qué resultados tiene uno u otro. Sería la única forma de comparar dos alimentos para decir, si solo comes esto, este es mejor, y si solo comes este, pues esto es mejor, ¿vale? Pero es que eso hoy en día pues es imposible, ¿vale? Ya que los alimentos al final tenemos que comer una variedad para conseguir ingerir pues todos los nutrientes que necesitamos, ¿vale? Por ello, una manzana. En ese caso, si no tuviese otra fuente de proteína, le digo, el huevo sería lo óptimo. Pero si cubre todas tus necesidades, esto es lo de la manzana, ¿vale? Para que quede bastante claro mi postura de que, bueno, si no tienes otra fuente de proteína, pues sí, el huevo sería lo óptimo. Para que quede cristalinamente claro. Después le digo, no sé de dónde sacas que no se pueden cubrir las necesidades de colina con vegetales. Eso simplemente es falso. Sobre la colina simplemente le digo que se pueden cubrir con vegetales y que sea algo imposible, como ya decía, pues que es falso. Además, tampoco se ha visto que veganos tengan más probabilidades de enfermedades neurodegenerativas. Los problemas con la colina se dan cuando se consumen muy por debajo de las estimaciones que se creen necesarias, lo cual es francamente complicado. Ojo que digo las necesidades que se creen necesarias, ¿vale? Porque realmente no hay una cantidad mínima establecida de colina, ¿vale? No la hay. También dices que en estudios epidemiológicos se dice que las legumbres alargan la vida, pero esos mismos estudios dicen que el consumo moderado de huevo no acorta nada, cosa que también es falsa, y ahora explicaremos por qué. Ya que, como te he comentado, nadie come un solo alimento y lo que se comparan son patrones. Por ejemplo, estudios poblacionales de observación nos dicen que las personas que siguen dietas basadas en vegetales integrales viven más y mejor que personas que consumen carne, huevos, lácteos, ultraprocesados. Y luego, cuando, por ejemplo, en un grupo de personas que llevan dietas basadas en plantas introducen huevos, empeoran marcadores de salud como el LDL. Postdata, lo de ponerlos a competir o comparar no es una lógica débil ni una ideología. Es básico en nutrición, ¿vale? Las comparaciones en nutrición son básicas. Lo que pasa es que las comparaciones no se hacen como ella se lo ha tomado, bueno, no a lo literal, sino como ella lo interpreta, ¿vale? Porque yo no he dicho que sea o solo esto o solo lo otro. Eso yo no lo he dicho. Son más beneficiosos para la salud. Lo que es una ideología y carece de toda lógica es decir que un alimento es superior a otro porque tiene tal nutriente o porque es más biodisponible. Si hablamos de salud, a ti te da igual que el huevo tenga mucha colina, si por otro lado te está aportando colesterol que empeora tu LDL, siempre y cuando tengas colinas de otra fuente que no sea peor que el huevo, claro. Pongamos el caso, aquí ya para que quede el ejemplo súper claro, le digo, pongamos el caso de que una seta tiene el doble de colina que el huevo, pero también tiene cianuro en cantidad no letal de una toma, pero sí si la consume regularmente. Entonces dirías que la seta es muy saludable, ¿no? Porque tiene muchísima colina. Vale, yo creo que le he explicado ya que las comparaciones van sobre patrones dietéticos y bueno, y yo creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, ella vuelve a decir aquí. Es que ella, vais a ver que para todos sus argumentos dice cosas que yo no he dicho. O sea, miente sobre cosas que yo no he dicho. Aquí, por ejemplo, empieza diciendo, decir que comparar alimentos en un ranking absoluto es básico en nutrición es justo lo contrario a lo que hace hoy la ciencia. Cuando le acabo de explicar que los alimentos no se comparan en un ranking absoluto, que ella se refiere a comparar solamente un alimento con otro alimento, ¿vale? Las cosas no se hacen así, se hacen sobre patrones dietéticos como ya le he explicado. Pero ella dice que yo he dicho que es básico comparar alimentos en un ranking absoluto, ¿vale?
Entonces se inventa esto para su argumento. Dice, es justo lo contrario a lo que hace hoy la ciencia. Claro que es lo contrario. Ningún consenso serio, ni FAO, ni OMS, ni EFSA, ni AHA trabaja con lógica superior e inferior, porque la nutrición se entiende en patrones integrados y contextos poblacionales. Joder, si es que es lo que te he estado diciendo. Te he estado diciendo que las comparaciones se hacen sobre patrones dietéticos. Y encima te he puesto también otro ejemplo del contexto de que si no tienes otra fuente de proteína, pues obviamente el huevo es la más óptima. Pero si puedes cubrir tu fuente de proteína con otros alimentos, pues hay otros alimentos que a nivel de salud son más interesantes que el huevo. O sea, incluso todo eso te he dicho, pero aún así tú dices que yo digo lo contrario. Pero bueno, porque la nutrición se entiende en patrones integrados y contextos poblacionales, no en duelos de boxeo entre huevo y legumbre. Lo tuyo es ideología, simplificar para forzar una narrativa. Y ahora dicen, la biodisponibilidad no es un detalle menor. Por eso, desde 2013 la FAO utiliza el DIA actualizado en 2023, donde el huevo sigue siendo proteína de referencia. Ignorarlo sería como decir que la velocidad de absorción de un medicamento no importa mientras al final llegue algo. Y lo que dice el hierro hemo es otro mito reciclado. ¿Por qué? Porque la ESA en 2022 no lo considera carcinógeno. Y extrapolar hallazgos de la carne procesada a un huevo es un salto metodológico que no pasa revisión. Aquí vuelve a mentir, ¿vale? Porque yo no he dicho, para empezar, yo no he dicho que el Díaz sea algo irrelevante. Te he hablado de que para nosotros la biodisponibilidad de la proteína es totalmente irrelevante, porque podemos obtener proteínas de fuentes menos biodisponibles y cubrir nuestras necesidades. Por eso es algo irrelevante. El Díaz no es irrelevante, porque gracias al Díaz, por ejemplo, y a otras herramientas, pues sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos que preocuparnos de la biodisponibilidad de la proteína. ¿Por qué? Porque podemos tener acceso fácil a proteína. Entonces, si tú necesitas al día 60 gramos de proteína y tomas 70 gramos al día de proteína de fuentes muy biodisponibles, estarás cubriendo tus necesidades. Si estás consumiendo, por ejemplo, esos 70 gramos de proteína de una proteína menos biodisponible, pues te estarías quedando un poco corto, ¿vale? Porque no absorbes tanta proteína. Entonces, gracias al día, pues sabemos que si necesitas 60 gramos de proteína y en vez de consumir 70 gramos de una proteína muy biodisponible, pues a lo mejor necesitas 80 gramos de una proteína menos biodisponible, ¿vale? Para cubrir tus necesidades. O sea que el DIAS es muy relevante. Lo que yo te digo que es irrelevante, como te he explicado, de forma bastante clara creo, es que tú asocies que, por ejemplo, el DIAS es muy relevante y por ello la biodisponibilidad para nosotros es muy relevante. Pues no, para nosotros no tiene ninguna relevancia gracias a la información que nos da el DIAS. Y después lo del hierro hemo, yo tampoco he extrapolado los resultados de la carne procesada o carne que no es procesada al huevo. Te he apuntado que el que tú digas que el huevo tiene hierro hemo no es un dato positivo, ya que el hierro hemo se asocia con mecanismos carcinógenos cuando se han hecho los estudios de la carne. Entonces, precisamente que un alimento tenga hierro hemo no es algo positivo, pero yo no he dicho que el huevo sea cancerígeno ni nada de eso, ¿vale? Como tú dices aquí, que yo extrapolo los resultados, no extrapolo nada, ¿vale? Para empezar, el huevo no tiene hierro hemo, como tú dices, ¿entiendes? Entonces, yo simplemente te he apuntado, tú dices que el huevo tiene hierro hemo como si fuera algo positivo, cuando realmente aunque que no lo tiene, pero si lo tuviera, pues no sería algo positivo, ¿vale? Sobre lo que dice de la colina, los datos son muy claros. Más del 90% de la población mundial no llega a cubrir los mínimos, los mínimos. Decir que es fácil lograrlo solo con plantas es negar el déficit poblacional. Aquí vuelve a mentir otra vez, ¿vale? Yo no he dicho que sea algo fácil y que sea muy fácil cubrir, bueno, que sea fácil cubrir la colina solo con plantas. He dicho que no es imposible, como tú sí decías, ¿vale? O prácticamente imposible. Yo simplemente he dicho que eso es falso y que se puede cubrir. Que sea fácil o no, ya es algo diferente, ¿vale? Ya que hace falta educación poblacional a nivel de nutrición y demás. Y el 90% de las personas no son veganas. O sea que el problema no es que la gente sea vegana con el déficit de colina. Sería un problema de la gente vegana si dijera, no, coño, es que los veganos tienen déficit de colina, no son capaces de cubrir sus necesidades, pero no quieren comer alimentos de origen animal. Eso sería un problema. Pero cuando tú hablas de que el 90% de la población no llega a los mínimos, no es un problema de que uno sea vegano o no sea vegano. Es un problema de que la gente no se alimenta bien, ¿vale?
Tratar de decir que es fácil lograrlo, que yo no lo he dicho, es negar el déficit poblacional. Pero bueno, como yo no he dicho eso. Y los estudios que cita sobre patrones veganos no borran lo que muestran metaanálisis recientes. Que para empezar, estos no son metaanálisis, pero bueno, uno que se publica en Pure y otro aquí en BMJ. El consumo moderado de huevos no empeora el riesgo cardiovascular y sí aporta luteína y colina con beneficios comprobados para cerebro y visión. Vale, estos dos estudios, como ya te dije, los tenía que revisar porque me daba a mí que, digamos, simplemente pues veían gente que ya consumían huevos, carne y de todo. Efectivamente, esto es un estudio un estudio poblacional que se hace de gente de muchos países en los que simplemente pues se les da cuestionario, tal, a ver tú qué comes, no sé qué, y la gente pues apunta lo que come. Pero bueno, eso hay que cogerlo con pinzas porque luego la gente pues no apunta todo lo que come, a lo mejor subestima o sobreestima alimentos que consume, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos estudios valen para lo que valen, que es para darte un poquito una idea general de cómo está el panorama de nutrición y enfermedad, ¿vale? Un poco, para ver un poco así en general. Basándote en un estudio de estos observacionales, tú no puedes decir que el consumo moderado de huevos no empeora el riesgo cardiovascular. Esto sería una chapuza, ¿vale? El tú coger un estudio de esto y decir, no, mira, porque este estudio los huevos no empeoran el riesgo cardiovascular porque lo dice este estudio. Eso sería una chapuza, ¿vale? Como tú acabas de hacer. Mi punto es, ni el huevo reemplaza a la legumbre, ni la legumbre al huevo. Lo que sí se reemplaza es la ciencia matizada por discursos simplistas que necesitan siempre que uno pierda para que el otro gane. Te vuelvo a repetir, no caigas en estar haciendo juegos de palabras que confundan a la audiencia. Mira, esta chica lo que pasa es que tiene, esto no te lo digo a malas, ¿eh? Yo creo que se informa por algunos gurús, ¿vale? Por estos estudios que comparte y tal, yo creo que en plan Carlos Ríos, Nutrillermo, a lo mejor el Baiter y tal. Este estudio, estos dos estudios que tú nombras aquí, es como si cogemos ahora y en vez de con el huevo, pues hacemos lo mismo pero con el tabaco, ¿no? Y entonces cogemos a gente de diferentes países y que todos fuman, ¿no? Que la mayoría fuman. Y claro, habrá gente que te pone, yo me fumo un paquete, otro que se fumará un paquete y diga, no, yo me fumo medio, ¿sabes? Pues para él sentirse mejor. Uno que ponga, pues yo me fumo dos paquetes, tal, ¿no? Y entonces al final tú dices, coño, pues entre la gente que consume un paquete y la que consume dos paquetes, el riesgo cardiovascular es el mismo. Hostia, pues ya lo tenemos. El tabaco no aumenta perdón, el riesgo cardiovascular, el riesgo de cáncer de pulmón. Y entonces, pues claro, como entre el que consume un paquete y el que consume dos, por ejemplo, o entre el que consume medio y consume un paquete, no hay mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, pues decimos, hostia, ya lo tenemos. El tabaco no aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, ¿no? Pues eso sería exactamente la misma chapuza que tú acabas de decir aquí, ¿vale? Porque para afirmar eso, pues deberías de comparar que no fuman, personas que no fuman, con personas que fuman y ver los resultados. Y controlar muchas otras variables, ¿vale? El ejercicio que hagan, bueno, todas las variables que se puedan controlar. Y ya en base a eso, pues se podría dar un dictamen un poco más, ¿vale? Aunque harían falta más líneas de evidencia, pero bueno, se podría dar un dictamen un poco más serio que esto que tú dices aquí basándote en esos estudios. Por ejemplo, el ejemplo que yo te puse de las personas veganas, en ese caso, en ese estudio poblacional, aunque es de observación poblacional, pero por lo menos se comparan personas veganas con personas vegetarianas y personas que consumen huevos, carnes y tal. Entonces, tenemos diferentes patrones. No decir que dentro de un mismo patrón, pues bueno, el que consume un huevo y el que consume dos, el riesgo es el mismo. Al final este consume un huevo, este consume tres y el riesgo es el mismo. Entonces el huevo no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. No, tendrás que comparar con personas que no consumen huevos. Un poquito de lógica. Entonces, bueno, vamos a explicarle algunos conceptos que esta chica pues no tiene muy claro. Primeramente, vamos a empezar con la colina, el tema de la colina. Para la colina no hay una cantidad, no hay una cantidad mínima como la CDR, ¿no? Que conocemos, la cantidad diaria recomendada, que es la cantidad que tienes que consumir, ¿vale? Eso para la colina no existe. Aquí tenemos el dictamen de la EFSA que dice, a petición de la Comisión Europea, la Comisión Técnica de Productos Dietéticos, Nutrición y Alergia, no sé qué de la EFSA, deriva los valores dietéticos de referencia para la colina. En el presente dictamen, la Comisión Especial examina la colina en la dieta, incluidos los compuestos de colina. Perdón. El panel considera que ninguno de los biomarcadores de la ingesta o el estado de la colina es adecuado para derivar los DRV, que son las ingestas, digamos, de referencia, para la colina, lo que sería la CDR, ¿vale?
El panel considera que los requerimientos promedio y las ingestas de referencia de la población para la colina no se pueden derivar para adultos, bebés y niños, por lo tanto define ingestas adecuadas, ¿vale? Esto es lo que tenemos actualmente para la colina, una ingesta adecuada, que es una ingesta que se ve más o menos con que la población pues no tiene déficit, ¿no? Es una ingesta a partir de la cual, pues bueno, la población, pues digamos, estaría cubierta con respecto a la colina, pero es algo que se cree, ¿vale? Basado en observaciones de si la gente enferma, de si muestran déficit o sea, síntomas por déficit de colina y tal. Para todos los adultos, el panel establece una ingesta adecuada de 400 miligramos al día basado en la ingesta promedio de colina observada en poblaciones sanas de la Unión Europea. Ojito al dato, para todos los adultos el panel establece una ingesta adecuada de 400 miligramos al día, basado en la ingesta promedio de colina observada en poblaciones sanas en la Unión Europea, ¿vale? O sea, ven que la gente consume más o menos esta cantidad de colina y no tienen síntomas de deficiencia de colina. Entonces dicen, pues bueno, esta ingesta es adecuada. Pero esta cantidad no es el mínimo que tú tienes que consumir, ¿vale? Eso no está definido. Por lo tanto, esto es una cantidad que se cree que es necesaria para cubrir tus necesidades. Sin embargo, el dato que ella nos da de que el 90% de la población tiene déficit de colina se basa en cosas como esta. Entonces, claro, por un lado se dice el 90% tiene déficit, que eso está mal dicho. Eso está mal dicho porque realmente, como no hay una cantidad mínima, no sabe si tiene déficit o no, ¿vale? Lo que se podría decir es que el 90% de la población no llega a la ingesta adecuada, ¿vale? Sin embargo, las personas, ese 90% que no llegan a la ingesta adecuada, tampoco ven síntomas por una deficiencia de colina, ¿entendéis? Entonces, aunque tú no llegues a esta ingesta adecuada, no quiere decir que te falte colina, ¿vale? Puede estar perfectamente. De hecho, los problemas con la colina vienen cuando personas consumen una ingesta mucho menor a estos 400 miligramos, ¿vale? Por ejemplo, una persona que consume 50 o 100 gramos de colina, pues podría tener problemas, ¿vale? Pero personas que en vez de 400, bueno, que 400 dice la EFSA, ¿vale? Hay otras instituciones que la cifra pues la ponen en 530, ¿vale? Entonces, si cogen, para ese estudio que ha dicho ella, del 90% de la población, si cogen la referencia de 530 miligramos y la gente, como dicen aquí, basado en poblaciones de la Unión Europea, aquí consumimos unos 400 miligramos, pues claro, estaríamos por debajo de esa ingesta adecuada de 530, pero claro, de esa ingesta adecuada que nos dice otra, otra institución. Pero claro, aquí en Europa se observa que consumimos 400 miligramos y estamos sanos y no tenemos ningún problema. ¿Entendéis cómo va la cosa? Entonces, lo que ella dice de que el déficit de colina y tal, realmente no es un déficit, como yo veremos que le digo en los comentarios, sino que bueno, que esto es una cantidad que se cree necesaria. Y esto perfectamente lo puedes cubrir con vegetales, ¿vale? Solamente. Entonces, realmente no hay un déficit de colina en la población. Si realmente hubiera un déficit de colina en la población que provocase que la gente enfermase en un 90% de la población, pues se estarían tomando cartas, pero vamos, urgente. Sacarían suplemento y le diría a la gente, chicos, es que todo el mundo consuma este suplemento de colina, te lo darían en la farmacia o cualquier cosa, porque es que la gente se está enfermando por esto, ¿entiendes? Y la cosa no es así, ¿vale? Como nos dice la propia EFSA, que no hay una cantidad mínima establecida, ni siquiera una cantidad diaria recomendada. Lo que simplemente hay es una ingesta adecuada, ¿vale? Se observa que con las dietas que lleva la gente, pues tienen tales cantidades de colinas y con esas cantidades, pues no se ve que tengan ningún problema. Y ya está, ¿vale? Eso por un lado. Bueno, luego tenemos aquí, creo que otras cosas, aquí lo del hierro hemo, ¿vale? Carne roja y cáncer de colon. Esto es lo que le digo yo que dice la OMS, que realmente, bueno, no es la OMS, es la IARC, que es, digamos, un grupo que se dedica a la prevención contra el cáncer. Y bueno, ellos son los que, pues, ven la evidencia mecanicista del hierro hemo, ¿no? Y aquí, pues, nos dicen publicó su resumen de su hallazgo con respecto a la asociación del cáncer con el consumo de carne roja o carne procesada. Ta, ta, ta.
El grupo de trabajo concluyó que hay pruebas limitadas en seres humanos de carcinogenidad por consumo de carne roja y evidencia inadecuada en animales de experimentación sobre la carcinogenidad del consumo de carne roja. Por esto, la carne roja no está catalogada como cancerígena, sino como posiblemente cancerígena, que ahora explicaremos por qué. Sin embargo, el grupo de trabajo concluyó que existe una fuerte evidencia mecanicista por la cual la ingestión de carne roja puede estar relacionada con el cáncer colorectal humano y asignar la carne roja al grupo 2A, probablemente cancerígeno, ¿vale? Para los humanos. Como te dice aquí, ¿vale? La evidencia es limitada, por eso no está puesta como directamente cancerígena, como en el caso de la carne procesada, pero sí está como posible porque hay una fuerte evidencia mecanicista. O sea, han visto unos mecanismos ahí que pueden inducir al cáncer. Y vosotros diréis, bueno, y si hay esos mecanismos que es una fuerte evidencia, ¿por qué no está catalogada realmente como carne, como cancerígena, ¿no? Pues bueno, porque en esos estudios realmente no se extrapolan a lo que sería una dieta de una persona normal, ¿vale? Son estudios que a lo mejor en animales que están ya en situaciones precancerosas, pues le meten ahí un montón de hierro hemo o nitrosaminas y tal, y entonces ven pues, que se acelera la cosa. O utilizan una suplementación de hierro hemo, se ve que empeoran los marcadores de inflamación y tal, pero bueno, realmente esas cantidades de hierro hemo las personas no llegan, las personas que consumen en su dieta pues unas cantidades razonables de carne roja. Entonces, bueno, son estudios que no se extrapolan a lo que sería una dieta normal de una población que consume unas cantidades mm, razonables de carne roja, ¿no? Por eso simplemente no está puesta como cancerígena y sí como posible, ¿vale? Pero bueno, dice el grupo de trabajo citó evidencia mecanicista de apoyo para múltiples componentes de la carne, incluidos los formados a partir del procesamiento de la carne, como los compuestos nitrosos y las aminas heterocíclicas, y el compuesto endógeno hierro hemo, ¿vale? Que yo le digo a ella que el hierro hemo es inflamatorio, venga de donde venga, ¿vale? Porque es que el hierro hemo está en la carne, pero está también en los pescados y tal, ¿vale? En el huevo no está, ¿vale? Aunque ella diga que el huevo tiene hierro hemo, el hierro hemo no está en el huevo. Entonces ella dice, lo de decir que el hierro es inflamatorio, venga de donde venga, es una afirmación, no sé qué. No, ¿vale? El hierro hemo es inflamatorio, no hay más, ¿vale? Están los mecanismos y tal descritos. El mecanismo de acción para cada uno de estos componentes es diferente y por lo tanto es fundamental evaluar la evidencia para cada componente por separado. En consecuencia, esta revisión examinó críticamente los estudios que investigaron la evidencia mecanicista asociada con el hierro hemo para evaluar el peso de la evidencia que asocia la exposición a la carne roja con el cáncer colorectal, ¿vale? No es que el hierro hemo sea especial de la carne y entonces por eso solo el hierro hemo provoca esos efectos en la carne, no. ¿Vale? Es que el hierro hemo es un componente de la carne, pero también es componente de otros alimentos de origen animal, ¿vale? eh, los mecanismos son los mismos. Lo único que, hombre, dependiendo del alimento, pues tienes más o menos cantidad de hierro hemo. Entonces, al final, si te comes un pescado que tiene, no sé, 2 miligramos de hierro hemo, pues no es lo mismo que te comas una carne roja que tiene 10 miligramos de hierro hemo, por poner el ejemplo, ¿vale? Pues obviamente será peor la carne roja que el pescado. Yo creo que eso es lógico. Pero digamos que se estudia el mecanismo del hierro hemo. Eso por si no, por si ella no lo sabía. Bueno, vale, visto esto, seguimos con los comentarios y le seguimos respondiendo. A ver, ¿dónde está? YouTube. Bien. Te vuelvo a repetir, ella me dice lo de que no me vuelva a repetir y yo ya después de haberle explicado lo de las comparaciones y tal, pues me dice lo mismo, tal, y entonces le digo, no sé si te falta comprensión lectora o simplemente atención. Ya te maticé antes que las comparaciones no se hacen de alimentos aislados, sino sobre patrones dietéticos, ya que nadie come un solo alimento, al menos en zonas desarrolladas. Se lo matizo también porque claro, como parece que hay que explicarle cosas muy básicas, pues bueno. Y sobre ese patrón se hacen sustituciones para ver los resultados, como por ejemplo cuando se sustituye el huevo por legumbres y disminuye el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Para que quedara aún más claro, te dije que la comparación que hacías de la manzana con el huevo pues no tiene sentido. El hierro hemo no es un mito. Lo del hierro hemo no es mito. De hecho, la OMS lo describe como evidencia mecanicista, lo que acabamos de ver, para explicar el potencial cancerígeno de la carne. Tampoco lo he extrapolado al huevo. En ningún momento dije que fuese cancerígeno. Yo no he dicho que el huevo sea cancerígeno. He dicho que no es un aspecto positivo que el huevo tuviese hierro hemo, que no lo tiene. Pero no es un aspecto positivo el que un alimento tenga hierro hemo. Te lo vuelvo a repetir.
Sobre la colina tampoco dije que fuese fácil de cubrir con vegetales, te dije que era posible y no prácticamente imposible como tú sí que dices, lo cual es falso. Obviamente falta mucha educación poblacional, ya que el 90% de la población no es vegana y como dices, ese 90% tiene déficit de colina. Le digo, no te dice nada ese dato, porque es que es un poco raro, ¿no? Que el 90% de la población tenga déficit, pero sin embargo no esté la gente enferma, ¿vale? No esté todo el mundo enfermo por déficit de colina, es un poco raro. El déficit de colina no es preocupante a menos que se consuma. Bueno, aquí digo déficit, pero que realmente no es déficit, ¿vale? Pero bueno, al final, el déficit de colina no es preocupante a menos que se consuma una cantidad muy por debajo de la recomendación. Quizás no sea, aquí se lo dejo caer, ¿vale? Quizás no sea realmente un déficit. El ejemplo que pone sobre la biodisponibilidad es absurdo, ya que un medicamento no tiene el mecanismo de acción de un alimento, ni busca en los mismos resultados. Y tampoco se trata de que con tal de que llegue algo. Se trata de que si puedes cubrir tus necesidades, no importa que un alimento tenga proteínas, más biodisponible. Si hablamos de salud, lo importante es cubrir tus necesidades con los alimentos que hayan mostrado mejores resultados de salud. La biodisponibilidad, te repito, solo es relevante en entornos en los que tengas un bajo acceso a cantidad y variedad de alimentos. ¿Vale? Te estoy hablando de la biodisponibilidad, no de la herramienta del día. Tengo que revisar el metaanálisis que cita, bueno, que no es un metaanálisis, pero si no me equivoco es sobre personas que ya consumen huevos, carnes, lácteos, y efectivamente. Y por eso no se ven peores resultados con el huevo. Bien, me contesta la chica. Me parece que es a ti al que le falta comprensión lectora o atención, a mí, que yo no he mentido en nada de lo que tú has dicho, pero sin embargo tú, para tus argumentos, mientes sobre cosas que yo digo. Tu problema ahora es que intentas sostener dos discursos a la vez. Dices que no comparas alimentos aislados, pero fuiste tú quien afirmó que el huevo pierde frente a las legumbres. No se ha enterado que me estoy refiriendo a dentro de un patrón dietético. Pero bueno, eso es exactamente caer en un ranking simplista. Lo del hierro hemo es otro buen ejemplo. Lo mencionas como si fuera un punto negativo del huevo, que el huevo no tiene hierro hemo, pero bueno. Pero luego matizas que no lo has relacionado con el cáncer. Es que no lo he hecho. O sea, usas un argumento para sembrar dudas y después te desmarcas. Eso no es ciencia, es retórica. No, simplemente te he dicho que el hierro hemo no es un aspecto positivo de un alimento. Es el típico ejemplo de por qué más no es mejor, ¿vale? Una de las cosas que tiene el hierro hemo es que por ser muy biodisponible, que la gente dice, uy, esto es muy biodisponible, es muy bueno. Pues bueno, lo que ocurre es que como se absorbe tanto, el hierro es bastante inflamatorio y si se acumula en los tejidos, pues es bastante tóxico. Por eso tampoco te tienes que pasar con la cantidad de hierro. ¿Qué pasa? Como el hierro hemo se absorbe mucho más fácilmente que el no hemo, pues provoca una sobrecarga en las células que luego desemboca en inflamación y en daño a las células epiteliales. Por eso es uno de los mecanismos por los cuales la carne se cree que es cancerígena, ¿vale? Por ese mecanismo que tiene el hierro hemo. Entonces, por eso te digo que un alimento tenga hierro hemo no es precisamente algo positivo, ¿entiendes? Sobre el tema de la colina, ahora dice, sobre el tema de la colina, reconocer que el 90% de la población no llega a cubrir la recomendación y al mismo tiempo decir que quizás no sea un déficit real es un contrasentido. No, no es un contrasentido, sino que es que tú no tienes ni idea de realmente cuál es la recomendación, ni en qué se basa esa recomendación, ni si esa recomendación es un mínimo que tienes que consumir o qué es lo que es. Pero bueno, yo te lo acabo de explicar. Es una ingesta adecuada, ¿vale? Y de hecho, vámonos aquí un momentito y vamos a ver lo que es una ingesta adecuada. Por aquí nos lo explica, mira. Ingesta dietética de referencia sería IDR, un término general que engloba un conjunto de valores de referencia de nutrientes y que incluye las necesidades medias. Las ingestas de referencia para la población, las ingestas y adecuadas IA y los rangos de ingesta de referencia de macronutrientes. Eh, aquí te explica más cosas, pero bueno, vamos a que nos expliquen qué es la ingesta adecuada. Vámonos, por ejemplo, aquí a energía, ¿no? Venga, próximo. Adultos, ambos géneros, todas las edades. Ingesta adecuada. Se utiliza una ingesta adecuada cuando no hay suficientes datos para calcular un requerimiento promedio, o sea, lo que tú necesitas. O sea, que es que la ingesta adecuada no es lo que tú, no es que se haya calculado qué es la cantidad que tú necesitas, no. ¿Vale? Como te dice aquí, se utiliza una ingesta adecuada cuando no hay suficientes datos para calcular un requerimiento promedio. Una ingesta adecuada es el nivel promedio de nutrientes basado en observaciones o experimentos que se supone
que es adecuado para las necesidades de la población, ¿vale? Por eso, tú supones que a lo mejor, como dice otra, otra institución, que de colina la ingesta adecuada es de 530, pero por ejemplo aquí en Europa consumimos una media de 400 miligramos y no tenemos ningún problema. Entonces, realmente es que esos datos, claro, si te basas en otras observaciones y en otras ingestas adecuadas de otros países que a lo mejor consumen más colinas y están sanos, pues dices, oh, pues aquí la ingesta adecuada es 530, porque aquí por lo que sea, por los alimentos que consumes, pues el, el consumo de colina pues está más elevado. Aquí en Europa, por el tipo de alimentos que consumimos y tal, pues el consumo de colina está más bajo y por eso aquí pues se dice, ¿vale? Se cree, como te está diciendo aquí, ellos mismos, como la EFSA mismo te dice, es un valor que se supone que es adecuado, pero que realmente no han hecho estudios donde hayan calculado la cantidad de decir, vale, a partir de este punto, a partir de este mínimo, por debajo de esto, se generaría un déficit. No, eso no ocurre con la colina, ¿vale? Entonces, por eso tú tienes esta respuesta aquí, ¿vale? Que es simplemente, pues, falta de conocimiento. Quizá no sea un déficit real, es un contrasentido. No, no es un contrasentido, es que a ti te faltan datos. Si fuera tan irrelevante, no estaría catalogada como nutriente esencial por el NI y la EFSA. Es que ahora ella asocia que sea un nutriente esencial con que sea irrelevante. Yo no he dicho que la colina sea irrelevante, de hecho la tenemos que consumir. Lo que estoy diciendo que es irrelevante es ese dato, bueno, no el dato, sino que realmente, si ni siquiera sabemos la cantidad mínima que tenemos que consumir, no se puede decir, como tú afirmas ahí, que el 90% de la población tiene déficit, ¿vale? Ahí lo que el dato ese es que el 90% de la población no llega a unas necesidades que se creen necesarias basadas en observaciones de vete tú a saber qué países y demás, ¿vale? Porque según cada institución, pues hay diferentes requerimientos. Ya te digo, la ESA pone 400 miligramos, pero también otra institución, no me acuerdo cuál, no sé si es la propia OMS o, bueno, no sé, otra institución también de seguridad alimentaria que fija la cifra en 530 miligramos. Entonces, claro, si te basas en esas cifras de 530 miligramos, pues aquí en Europa todos tendríamos déficit de colina y no es así, ¿vale? Y ahora te dice, en cuanto a la biodisponibilidad, no es un tema de bajo acceso, cosa que yo tampoco he dicho. Es la base de por qué la FAO usa el día desde 2013, actualizado en 2023, para medir calidad proteica. Si realmente fuera relevante, no sería el estándar global. Vamos a ver, ahora ella confunde la herramienta con los datos que te da la herramienta, ¿vale? La herramienta no es irrelevante y los datos que te da la herramienta tampoco. Ahora, como tú interpretas esos datos, sí que está erróneamente, ¿vale? La herramienta es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a esa herramienta, pues sabemos que según el alimento del que queramos obtener proteínas, pues de un alimento obtenemos más proteínas y de otro alimento pues obtenemos menos proteínas. Es decir, si tú te comes 6 proteínas de un huevo, pues prácticamente vas a absorber las 6 proteínas. Si tú te tomas 6 proteínas de unas legumbres, pues en vez de 6, pues a lo mejor absorbe 5 o 4 gramos y medio de proteína. Entonces, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, solamente tengo al día acceso a 70 gramos de proteína y yo para cubrir mis necesidades necesito 60 gramos, pues me tendré que ir a la fuente más biodisponible, ¿vale? Pero si yo tengo un fácil acceso a proteínas, si tengo acceso a una mayor cantidad de proteínas, a una mayor variedad de alimentos y puedo consumir mucha más proteína de mis necesidades mínimas, entonces la biodisponibilidad es totalmente irrelevante porque voy a estar consumiendo proteína de más, ¿vale? Yo creo que se entiende bastante claro, ¿vale? Simplemente la herramienta es muy relevante, ¿vale? Gracias a esa herramienta yo, por ejemplo, sé que si al día necesito 60 gramos de proteína, no puedo consumir 70 gramos de proteína de fuentes vegetales, ¿vale? Porque como es menos biodisponible, pues al final no estaré absorbiendo esos 60 gramos que yo necesito. Y sé que en vez de 70 gramos de proteínas muy biodisponibles, pues voy a necesitar 80 gramos u 85 gramos de una proteína menos biodisponible, como pueden ser ciertas legumbres, ¿vale? Entonces, fíjate si es importante, pero es importante para saber estos datos. Ahora bien, si estamos en un contexto, en una población, por ejemplo en Europa, donde la población consume por dos o incluso más su requerimiento de proteína, entonces
Ahí la biodisponibilidad te da absolutamente igual, es totalmente irrelevante porque consumes por 2 o incluso más la cantidad que necesitas para cubrir tus mínimos. Y el ejemplo que pones con el medicamento, pues es totalmente absurdo, porque un medicamento necesita que te llegue en un determinado momento cierta cantidad del principio activo para que te haga efecto, ¿vale? Y esto no es lo que buscamos con la proteína. Con la proteína lo que buscamos es a lo largo de un día consumir una determinada cantidad y si repartida en 2 o 3 tomas, mejor todavía, para que se vayan volcando continuamente a la sangre aminoácidos y que tu cuerpo, pues con esos aminoácidos, vaya realizando las funciones que tenga que realizar, ¿vale? No tiene nada que ver lo que se pretende con un medicamento con cómo funciona las proteínas en el cuerpo, ¿vale? Y la ingestión de proteínas. Son cosas que no tienen nada que ver. Por eso ese ejemplo es una tontería. Pero bueno. En cuanto a la biodisponibilidad, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El confundir que una herramienta sea muy relevante con que realmente ahora mismo, gracias a la información de esa herramienta, pues sabemos que no, tú no necesitas consumir una proteína muy biodisponible, ¿vale? Tú no tienes al día X requerimiento de proteína muy biodisponible y X requerimiento de proteína menos biodisponible. Tú tienes un requerimiento de proteína. ¿Vale? Según si la proteína es más o menos biodisponible, pues necesitarás consumir una cantidad o un poquito más, ¿vale? Ya está. Dice, el punto no es que el huevo sea perfecto, sino que tu manera de compararlo lo convierte en una caricatura. La evidencia más reciente muestra que ni la proteína, ni la colina, ni el impacto metabólico, que yo de impacto metabólico ni siquiera he hablado todavía, pueden despacharse con frases como no importa, cosa que yo no he dicho. En ciencia los matices importan, ignorarlos sí que es ideología, pero bueno, es que yo no los ignoro. Tú simplemente, es que tienes muchas cosas confundidas, ¿vale? Le contesto. A ver, no sé cómo explicártelo ya. Cuando hablo de que el huevo es peor que las legumbres, lo digo en el contexto de un patrón dietético. ¿Qué no entiendes de que la gente no come un solo alimento? Es un reel de 3 minutos, no se puede dar toda la información. Cosas tan básicas que parece que hay que explicarte, las omito, ¿vale? Obviamente, es que esta chica te habla del día, te habla de datos, que parece que conoce el tema, pero luego hay que explicarle cosas muy básicas como que bueno, lo que acabamos de explicar del día, que no tiene nada que ver que sea una herramienta relevante con la biodisponibilidad, que realmente tenga algún impacto ahora mismo en nuestra población y tal, pero bueno. Le digo, la FAO usa el día para ver la biodisponibilidad. Eso no quiere decir que sea algo relevante para nosotros. Se hace porque hay poblaciones con muy poco acceso a alimentos y en ese contexto sí que importa. Y el hierro hemo es inflamatorio, da igual que sea de la carne o del huevo, que el huevo no tiene hierro hemo. Pero se lo pongo como ejemplo. Por eso digo, le tenía que haber puesto aquí, o el pescado, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, como ella dice que el huevo tiene hierro hemo, pues por eso se lo puse. Por eso digo que no es algo positivo que hacías ver, simplemente porque sea más biodisponible, ¿vale? Es simplemente un ejemplo de que la biodisponibilidad no es igual a mejor. Ahora dice ella, no sabías cómo explicármelo ya, qué gracioso. Y yo ya no sé cómo hacer contigo para que veas lo que estás haciendo. Tú que tanto pregonas sobre razonamiento. Bueno, yo no creo que pregone tanto sobre razonamiento, la verdad. Lo curioso es que insistes en que nadie come un solo alimento, pero fuiste tú quien redujo el debate a que el huevo pierde frente a las legumbres. Claro, pero yo no reduje el debate a lo que tú interpretas, porque para reducirlo a lo que tú interpretas tenía que haber dicho, si solo comes huevo y solo comes legumbres, el que solo come legumbres tiene mejor salud. Yo no he dicho eso, ¿vale? Eso es una cosa que tú has interpretado, ¿vale? Como la gente no come un solo alimento, creo que no hace falta explicarlo y que se interpreta que la sustitución es dentro de la dieta que lleve cada uno. Pero, pero bueno. Si de verdad habla solo de patrones dietéticos, entonces la afirmación inicial es la que sobra. Respecto al día, la FAO no lo diseñó solo para poblaciones con hambre. Yo no he dicho que se haya diseñado solo para poblaciones con hambre, pero bueno. Es el estándar internacional para medir calidad proteica en cualquier contexto, incluido el nuestro. Sí, sí. Y gracias a eso, pues sabemos que no nos tenemos que eh, preocupar por la biodisponibilidad de la proteína, porque consumimos de sobra, ¿entiendes? ¿Entiendes? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, Negar su relevancia es como decir que el índice glucémico solo importa en países pobres como Marruecos o base de tarea. Bueno, aquí a lo del índice glucémico ni le contesto, ¿vale? Porque ya meternos ahí sería ya la muerte. Y lo del hierro hemo, decir que es inflamatorio, da igual de dónde venga, no es evidencia, es una afirmación, no. Es evidencia mecanicista.
Si fuese tan claro, la ESA y la OMS habrían clasificado el huevo como alimento de riesgo, cosa que nunca han hecho. El hecho de que tengas que matizar cada punto después de afirmarlo ya dice bastante. Bueno, de que tengo que matizártelo a ti, lo que dice bastante es de la gran falta de conocimiento que tienes. El huevo no pierde, pierde el discurso simplificado que intenta encajonarlo. Es que ella siempre al terminar por una frasecita así, ¿no? Como épica o como wow, ¿sabes? Que en realidad son tonterías, porque como se basa en cosas que yo no he dicho, pues prácticamente es mentira todo. Le contesto, otra vez vuelves con lo mismo. Ya no sé si lo haces por tocar los huevos, nunca mejor dicho, que tú hayas entendido que yo he reducido el debate a que las legumbres son mejores que el huevo, como si fuese o come solo huevos o solo legumbres, pues ok. Le digo, ¿estarías más contenta si hubiese dicho sobre un patrón dietético? Pues te lo matizo por tercera vez. Hablo de sustituciones sobre un patrón dietético. Vuelves a inventarte cosas que he dicho. En ningún momento dije que la FAO diseñara, de hecho no lo ha diseñado, la herramienta DIAS para poblaciones con hambre. Te he dicho que en una población desarrollada como la nuestra, la biodisponibilidad de la proteína es irrelevante, ya que la población consume hasta por dos la recomendación de proteínas. Por supuesto que es importante. Gracias a esta herramienta sabemos que no tenemos que preocuparnos por la biodisponibilidad de la proteína. Si yo tuviese acceso a solo 60 gramos de proteína al día, pues sí que buscaría la más biodisponible para no tener déficit. Aquí se lo matizo otra vez, creo que queda bastante claro. Ninguna guía se basa en si un alimento es más biodisponible para catalogarlo como más o menos saludable que otro. Lo que ven es cómo afectan a los marcadores subrogados de salud, como el LDL, la tensión arterial, la proteína C, ciertos glóbulos blancos. Tú dices que la afirmación de que el hierro es muy inflamatorio es solo una afirmación, cuando la OMS lo describe como evidencia mecanicista para el desarrollo del cáncer. La inflamación que provoca el hierro hemo en ningún momento dicen que esa inflamación la provoque solo el hierro de la carne, sino el hierro hemo, ¿vale? Que el hierro hemo pues está en muchos alimentos de origen animal. Las grasas saturadas también provocan inflamación y no por ello catalogan como alimento de riesgo a los quesos, por ejemplo. Aquí le he puesto el ejemplo de la grasa saturada con los quesos, no con el huevo. Lo que demuestra que tengan que batizártelo todo es que no entiendes que un short de 3 minutos no se puede explicar todo, además de cosas tan básicas como que las sustituciones se hacen sobre patrones y que no cogen personas y las ponen a comer solo huevos o solo legumbres. Le digo, me parece surrealista. Contesta ella. Vale, pero entonces el problema es tuyo, no mío, porque si dices públicamente que el huevo pierde frente a la legumbre sin matizar, estás lanzando un mensaje reduccionista. Te lo repito, no. Reduccionista hubiera sido decir que si solo comes huevos, si solo comes legumbres, pues el que solo come legumbres tiene mejor salud. Yo no he dicho eso. Entonces tú lo puedes interpretar por un lado o lo puedes interpretar por otro. Como la mayoría de la gente no come un solo alimento, lo más lógico es interpretarlo en el otro sentido. Pero bueno, tú lo interpretas como si fuese solo un alimento. ¿Ok? Luego, aclarar en los comentarios que en realidad hablabas de patrones es casi reconocer que la frase inicial era incompleta. ¿No te parece que esa simplificación justamente es lo que criticas en otros? Yo nunca he criticado simplificación en los mensajes de esta gente, ¿vale? De esta gentuza. Yo lo que critico es que mientan y se intenten lucrar y se lucren a base de empeorarle la salud a otras personas. Ahora dice otra vez, sobre el día, si de verdad fuera irrelevante en poblaciones desarrolladas, otra vez con lo mismo, no entiende que son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué la FAO y la OMS lo utilizan como estándar global y lo siguen actualizando en 2023? ¿Acaso la calidad de la proteína solo importa si alguien está desnutrido? ¿Entonces la ciencia mide algo inútil para la mayoría de la gente? Bueno, es que no es que sea inútil. Simplemente aquí estamos hablando de personas sanas y de personas sanas que consumen hasta por dos, incluso más, sus necesidades de proteína. En esas personas es totalmente irrelevante la biodisponibilidad. Si te vas a personas que tienen un bajo acceso a cantidad de proteínas, pues ahí es muy relevante. Si nos vamos a personas con alguna patología que no pueden consumir mucha proteína, pues para no caer en un gran déficit, ahí también es muy relevante. Porque sería preferible darle una proteína más biodisponible que una proteína menos biodisponible. ¿Vale? Si no puede consumir una cantidad elevada de proteína. Por ejemplo, son ejemplos, ¿entiendes? Ella vuelve a confundir con que el día sea el estándar que utiliza la FAO para medir la calidad de la proteína, como que ahora la calidad de la proteína es muy importante, ¿vale? Pues no, no lo es, chica, ¿qué quieres que te diga? No, no lo es. ¿Puedes cubrir tu necesidad de proteína con una proteína menos biodisponible? Sí, ¿no? Pues ya está. ¿Ese alimento es mejor para la salud que un alimento con proteínas más biodisponibles? Sí, ¿no? Pues entonces. Dice que las guías no catalogan alimentos por biodisponibilidad, tampoco las catalogan para un solo marcador aislado como el LDL. Sí, sí que lo hacen, de hecho es uno de los marcadores subrogados de salud y de enfermedad cardiovascular. Por eso cuando un alimento empeora tu LDL, pues es menos saludable que otro que no lo aumenta.
Lo hacen por resultados clínicos integrados, mortalidad, incidencia de enfermedad, calidad de vida. Entonces, no es caer en el mismo reduccionismo jugar a un alimento solo por el LDL, no, porque el LDL sí que es un marcador subrogado de salud. Al final, si en un short no puedes explicarlo todo, ¿no es más honesto evitar la frase el huevo pierde? Yo que creo que esta persona tiene el huevo como un alimento sagrado y le ha dolido mucho esa frase. Y simplemente decir depende del contexto. Bueno, es que te lo he dicho, ¿vale? Y en otros shorts también lo he dicho, que cuando tienes que consumir a base de un solo alimento, pues no tiene mucho sentido basarte en un alimento integral, porque por lo general los alimentos animales tienen una mayor densidad de nutrientes, que es otra de las cosas que es totalmente irrelevante, por ejemplo, en nuestra población, porque tenemos acceso a una gran cantidad de vegetales. Pero si no tuviéramos ese acceso a variedad de vegetales, pues sí que sería más óptimo meter alimentos animales para cubrir necesidades de ciertos nutrientes. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? Al final no, pues, depende del contexto. Porque si lo redices tú mismo para encajar, para que encaje en 3 minutos, no puedes culpar a la audiencia de tomártelo literal. Bueno, es que tú no te lo tomas a lo literal, ¿vale? Tú te lo tomas de la forma que, que yo creo que solo te lo tomas tú, ¿sabes? Porque ya te digo, literal hubiera sido que yo hubiese dicho si solo comes huevo o si solo comes legumbres, ¿vale? Yo simplemente he dicho que si comparamos el huevo con las legumbres, pues las legumbres salen ganando o que el huevo sale perdiendo. Como las comparaciones en nutrición se hacen sobre patrones dietéticos y no sobre alimentos uno contra otro, que tú entiendas eso es problema tuyo, ¿vale? Ahora le digo, obviamente cuando mandas un mensaje corto, dices lo más imprescindible para que lo entienda la mayoría de personas. La verdad, creo que la mayoría de personas entiende que es una dieta con huevo versus una dieta que sustituye el huevo por legumbre. Que puede que sea una percepción mía, simplemente creo que se entiende. Al igual que se entiende que estamos hablando de salud y no de rendimiento, por ejemplo, como al principio no sabía a qué temática nos estábamos refiriendo, pues lo del hierro hemo, te lo repito, tampoco cataloga los quesos como de riesgo y las grasas saturadas son inflamatorias. Sin embargo, la recomendación es reducir las grasas saturadas al 10% de las kilocalorías como máximo. Ojo, si es menos, mejor. Al igual que se recomienda no consumir más de 300 miligramos al día de colesterol. Te equivocas, como te he dicho, catalogan los alimentos en más o menos saludables según influyan marcadores subrogados de salud. O sea, marcadores que si aumentan o disminuyen, mejoran o empeoran la incidencia de una enfermedad. Por eso, si un alimento aumenta el LDL, estaría aumentando la incidencia de enfermedad cardiovascular. Lo que quiere decir que obtener proteínas de fuentes vegetales es más saludable que de fuentes animales. Al igual que si un alimento aumentara tu tensión, sería menos saludable que otro que no lo haga. Por eso he dicho muchas veces que si buscamos una alimentación saludable, lo más lógico es basarse en alimentos que tengan los mejores resultados de salud sobre marcadores subrogados de salud, y no en si tienen más o menos nutrientes o si son más o menos biodisponibles, siempre y cuando tengas todos los nutrientes que necesitas. ¿Vale? No me parece más honesto porque al final el mensaje es el mismo, cambia el huevo por legumbre. Me parecería deshonesto mentir diciendo que el huevo no sube el colesterol como hace el del reel al cual yo reacciono. Contesta ella. Entiendo, pero fíjate si tienes que aclarar 3 veces que hablabas de patrones es porque la frase inicial no fue tan clara. Bueno, no. yo- si te lo tengo que repetir 3 veces porque, chica, no te enteras, ¿vale? ¿Qué hago a hacerle? Cuando alguien oye en tu reel el huevo pierde frente a las legumbres, no piensa en sustitución isocalórica dentro de una dieta mediterránea, piensa en un ranking absoluto. Esa es la tendencia mental de la persona promedio. Para nada, porque para eso la persona promedio debería basarse en comer solamente un alimento y no lo hace. Por lo tanto, cuando una persona en su dieta come varios alimentos y dentro de su dieta están los huevos, cuando te dice que sustituyas el huevo por algo, no sustituye todo lo que come por ese solo alimento, en este caso una legumbre, sino que sustituiría el huevo por legumbres dentro de todo lo que come. Eso es lo que hace la gente promedio. La gente promedio no come un solo alimento, ¿vale? Pero bueno, ella dice esas cosas. Y entonces estaría cayendo en el mismo reduccionismo que tú criticas en otros en tu canal. Otra vez vuelve a mentir, porque yo no critico reduccionismo en mi canal. Yo critico que mientan y que se lucran a base de empeorarle la salud a las personas. Debes pulir y definir mejor tu forma de comunicar. Ahí te doy la razón, ¿vale? Pero no por las cosas que tú dices, sino porque yo soy, al final soy aquí una persona que pues transmite ciertos conocimientos y ya está. No soy un comunicador profesional, ni llevo 1000 años en esto, ni nada, ¿vale? Sobre el hierro hemo. En el huevo la mayoría es no hemo. Ya aquí parece que ha buscado por internet y se ha dado cuenta. Unido a fosfatina con baja biodisponibilidad, ¿vale? Primero ha dicho que el huevo tiene hierro hemo y que es muy biodisponible y tal, ¿vale? Y ahora dice que no, ¿vale? Parece que es que yo es que creo que todo lo que me responde, como siempre me responde lo mismo, como si no razonara, yo creo que es que se lo escribe a ChatGPT y ya está, tío.
porque es que otra cosa no entiendo. Usarlo como argumento negativo es arrastrar un problema de la carne procesada a un alimento donde no encaja. Claro, pero es que eres tú la que había dicho que el huevo tenía hierro hemo. Yo no te he dicho que el huevo sea malo porque tiene hierro hemo. Te he dicho que el que un alimento tenga hierro hemo no es precisamente algo positivo, por lo que te he mencionado ya. O sea, aquí vuelvo a mentir diciendo cosas que yo no he dicho. Si fuera un riesgo universal, ¿por qué la OMS nunca incluyó al huevo ni a los mariscos en la lista de alimentos de riesgo? Grasas saturadas y colesterol. Aquí te actualizaré para que no te bases por intuición. En los comentarios, la AJA en 2020 recomienda menos del 6% de las kilocalorías en saturadas, no un 10. Claro, la AJA. Pero igual que con la ingesta adecuada de la EFSA y otras instituciones es diferente, la AJA recomienda un 6%, pero la OMS recomienda menos de un 10%, ¿vale? Por eso yo te he dicho lo del 10%. Que tú no sepas que la OMS recomienda menos del 10%, pues es problema tuyo, ¿vale? No es algo que esté desactualizado. Simplemente que son diferentes organizaciones, diferentes instituciones, y entonces, pues en base a lo que ellos miden, porque todos no hacen exactamente ni se basan en los mismos estudios, sino que algunos, la AJA en este caso, pues tirará un poquito más por estudios de incidencia cardiovascular, por eso las grasas saturadas son aún menores, y la OMS, pues está un poco dirigido a más población general, población sana. Por eso la OMS apunta a un 10% y la AJA pues apunta más a por debajo del 6%, ¿vale? Y el famoso límite de 300 miligramos al día de colesterol ya no aparece en AJA ni en ES, porque la mayoría de personas no ven un impacto relevante de colesterol dietario en LDL y en muchos casos incluso sube el HDL en paralelo. Si sigues usando esa cifra como dogma, te quedarás anclado al año 2010. Bien, vamos a explicar unas cuantas cosas. Es verdad que ya la cifra de 300 miligramos no se utiliza, ¿vale? Pero no se utiliza no por esto que dice ella, ¿vale? De que no, ya lo de los 300 miligramos no se usa porque la mayoría de personas no ven un impacto relevante del colesterol dietario en el LDL. No, no es por eso, ¿vale? Esa cifra viene de porque el cuerpo al día genera alrededor de unos 300 miligramos de colesterol, que es lo que necesita pues tu cuerpo al día. Entonces, antiguamente, ¿qué se decía? Oye, pues si vas a consumir colesterol, no te pases de 300 miligramos, ¿vale? Para que tu cuerpo, pues, no produzca ese colesterol porque ya se lo estás dando. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al final el cuerpo no es que produzca cero colesterol, perdón. Entonces, si tú al final consumes 300 miligramos de colesterol, vas a tener un LDL más elevado que si consumes cero colesterol, ¿vale? Entonces, realmente no tenía mucho sentido. A día de hoy, pues ya eso se ha quitado, pero no porque la gente no vea un aumento relevante de su LDL, sino porque es que lo que deberías de consumir es cero. Si te ponen un límite de 300, pues tú dices, bueno, pues hasta 300 puedo consumir. No, realmente no es así. De hecho, mira, vamos a ver. Esto es un artículo que le hacen a una persona de aquí de la AJA. eh, y te dice aquí, mira, ¿cuánto colesterol dietético puedes ingerir? Y te dice, aunque las directrices dietéticas federales anteriores recomendaban limitar el consumo de colesterol dietético a 300 miligramos por día, las pautas actuales sugieren mantener el consumo de colesterol dietético lo más bajo posible, sin comprometer la adecuación nutricional de la dieta. Dice, lo bueno es que esto permite cierta flexibilidad, pero no es carta blanca para consumir todo el colesterol dietético que quieras, ¿vale? Como lo que estás diciendo tú ahí. No, la cifra de 300 ya no es porque la gente, porque consuma colesterol dietético, no ve impacto en su LDL. No, no es así, ¿vale? Las pautas actuales sugieren que mantener el consumo de colesterol dietético debería ser lo más bajo posible, ¿vale? Sin comprometer la adecuación nutricional de la dieta. Y ahora, si reflexionamos un poco y decimos, vale, la adecuación nutricional, si nos referimos a salud, pues estaríamos hablando de una dieta lo más saludable posible con el LDL más bajo. ¿Cuál es la dieta más saludable posible? Pues, como sabemos, los alimentos que han demostrado mejores marcadores en la salud, pues son los vegetales integrales. Y ahora bien, vámonos aquí a la posición de la Academia de Nutrición y Dietética. Dietas vegetarianas, lo que nos dice. La posición de la Academia de Nutrición y Dietética es que las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, planificadas adecuadamente, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo de vida, incluido el embarazo, la lactancia, la niñez,
la infancia, la adolescencia, la edad adulta mayor y para los atletas, ¿vale? Te está diciendo que las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, que se planifican correctamente, son saludables y nutricionalmente adecuadas, ¿vale? Aparte, proporcionan beneficios para la salud, para la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades y son apropiadas para todas las etapas de la vida, ¿vale? Sabiendo esto, ¿vale? ¿Cuáles son las dietas que contienen menos colesterol dietario? Pues las dietas veganas. Entonces, si nos basamos en lo que nos dice aquí, las pautas actuales sugieren mantener el menor consumo de colesterol dietético, mantener, perdón, el consumo de colesterol dietético lo más bajo posible. Esto sería una dieta vegana, ¿vale? Para mantener el colesterol dietético lo más bajo posible, tienes que hacer una dieta vegana. Y como nos acaba de decir la Academia de Nutrición y Dietética, las dietas veganas bien planificadas pues son aptas para todas las etapas del ciclo de vida y son nutricionalmente adecuadas. Entonces, chicas, no es que el colesterol dietético no importe porque no impacta, ¿vale? Lo han quitado porque realmente lo que tienes que hacer es no consumir colesterol. Eso sería lo más óptimo. Ahora, bien, es lo que dice aquí, sin comprometer la adecuación nutricional de la dieta. Como la gente no va a ser capaz, cuando tú mandas un mensaje general a la población, tú no le puedes decir a la población, venga, tenéis que haceros todos veganos en la vida, ¿vale? Entonces, al quitar el límite eso de 300 miligramos y decir que tiene que ser lo más bajo posible, pues te está diciendo que no consumas alimentos que tienen mucho colesterol, ¿vale? O que los reduzcas al máximo posible, como son las carnes, los huevos, los mariscos, ¿vale? Eso hay que reducirlo al máximo posible, pero que consumas un poco, ¿no? Porque los nutrientes que te va a dar, pues si no eres vegano, pues, y al final vas a comer, no te vas a hacer vegano, pues no te queda otra que consumir ese tipo de alimentos. Pero, ¿qué pasa? Que los alimentos, o sea, el colesterol dietario no es el único que sube el colesterol, también lo hacen las grasas saturadas. Entonces, al final, si nos vamos a lo que no sería una dieta vegana, pues para mantener el colesterol lo más bajo posible sin comprometer la adecuación nutricional de la dieta, pues estaríamos hablando de consumir muy pocos huevos, ¿vale? Porque tienen bastante colesterol y basarte en proteínas magras, ¿vale? Que no tengan grasa saturada, es decir, carne blanca, lácteos desnatados y tal. Por eso te puse el ejemplo de los quesos con las grasas saturadas, ¿vale? Porque los quesos suelen tener bastante grasa y un porcentaje elevado de grasa saturada. Y al final la recomendación de la OMS, ¿vale? Que tú dices que ellos que me quedan anclado en el 2010, pero sin embargo aquí la OMS eh, una dieta sana, ¿vale? Una dieta sana incluye lo siguiente para los adultos, ¿vale? Y sobre las grasas saturadas nos dice, se sugirió reducir la ingesta de grasas saturadas a menos del 10%, ¿vale? Yo te he dicho el 10% menos, pero bueno, realmente un 9,99 pues ya es menos del 10%. Pero bueno, se entiende. 10%, menos del 10%, incluso si es menos, pues mejor todavía, ¿vale? Realmente esto, la OMS, como va dirigido a una población pues general, pues te dice el 10%. La AJA, como está más enfocada en tema cardiovascular y demás, pues ellos consideran que por debajo del 6%, ¿vale? Y ya está. Creo que queda claro, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, a ella le faltaba el dato de que la OMS, pues no, eh, de que la OMS recomienda ese 10% y no el 6% como ya dice. Ahora aquí nos dice marcadores VS resultados clínicos. LDL importa, estoy de acuerdo contigo, pero debes tener en cuenta toda la historia, algo que ya te había dicho en otro comentario. Por eso se mide también ApoB, inflamación y resistencia a la insulina como factores causales más directos. No, no. La ApoB, la inflamación y la resistencia a la insulina no son factores causales más directos. El factor causal más directo es el LDL, ¿vale? Esto se hace para medir mejor el riesgo cardiovascular. Es decir, si una persona tiene el LDL alto, pero por ejemplo tiene las ApoB, que es la cantidad de partículas, no las tiene muy elevadas, pues bueno, el riesgo no sería el mismo que si tuviese el LDL alto y aparte las ApoB elevadas, ¿vale? O por ejemplo, si tiene el LDL alto y la inflamación, pues tendría ya un riesgo moderado, ¿no? Si tuviese inflamación crónica de bajo grado. Y si aparte encima tuviese resistencia a la insulina, pues tendría un riesgo alto, ¿vale? Por poner el ejemplo.
Si una persona solo tiene el LDL elevado, pero tiene las ApoB más o menos normales, que no las tiene muy elevadas, no tiene inflamación crónica y no tiene resistencia a la insulina, pues estaría a lo mejor en un riesgo bajo, moderado. ¿Entiendes? O sea, simplemente por el LDL. Eso no se mide porque sean factores más directos. Las ApoB, la inflamación y la resistencia a la insulina no es que sean factores más directos. Es que se hace para estratificar mejor el riesgo cardiovascular. Y ahora nos dice, si todo se redujera a sube el LDL igual a peor, no existirían paradojas como gente con LDL alto y sin enfermedad, ni la curva en J que muestra más mortalidad con colesterol demasiado bajo. Y la evidencia clínica es clara, sustituir proteína animal por vegetal mejora riesgo. Consumo moderado de huevos dentro de un patrón saludable no aumenta eventos cardiovasculares. Claro, no los aumenta en personas que ya tienen cierto riesgo, ¿vale? Si lo compara con gente que está más saludable todavía, sí les aumenta, ¿vale? Que son los estudios estos que ya hemos comentado antes. Entonces, bueno, vamos a explicarle otra cosa que esta chica no sabe, que es la causalidad inversa, ¿vale? Primeramente, vámonos aquí a la AJA de nuevo y veamos qué nos dice sobre el LDL, ¿vale? Aquí en las preguntas que ellos te dicen, ¿qué tan bajo puedo bajar mi LDL? Y te dice aquí, varios estudios de investigación sobre los números de LDL han demostrado que más bajo es mejor. Más bajo es mejor. No te da ninguna cifra límite por debajo. Te dice que más bajo es mejor. Cuanto más bajo, mejor. Por eso que esto que tú dices aquí, de que si todo se redujera a sube el LDL peor, no existirían paradojas como LDL alto y sin enfermedad ni la curva en J de más mortalidad con colesterol bajo. Eso es causalidad inversa. Esa gente que tú ves que tiene más mortalidad con el colesterol bajo, sí, hay más mortalidad en esa gente, pero no por el colesterol bajo, sino porque esa gente está enferma. La gente que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer, una enfermedad autoinmune o lo que sea, ¿vale? Pues está luchando contra la enfermedad. Y esa energía, pues va destinada a luchar contra la enfermedad, el sistema inmune y tal, y por eso, pues, al final, producen menos LDL. Entonces, esa paradoja no es que haya más mortalidad por el colesterol bajo. La mortalidad se debe a la enfermedad que tienen esas personas, ¿vale? Consecuencia de la enfermedad tienen un LDL más bajo, pero la causa de la mortalidad no es el LDL, sino la enfermedad, ¿vale? Esto es lo que se conoce como causalidad inversa. Tú asocias que la causa es el LDL, ¿vale? Porque tus gurús que tú ves, pues te han dicho que, oh, mira, en los estudios se ve que con el colesterol bajo hay más mortalidad. Esas son personas que están enfermas, ¿vale? Y la causa de la muerte es la enfermedad, no el colesterol bajo. De hecho, en los estudios que se hacen con estatinas y demás, los estudios clínicos, en los ensayos clínicos, hay personas que han llegado a niveles de LDL por debajo de 25 miligramos por decilitro, debajo de 25 miligramos decilitro, y no se ven efectos adversos relevantes, ¿vale? Incluso también se ha llegado, hay personas que han llegado a tener el LDL por debajo de 15 miligramos decilitro y no ver ningún efecto adverso relevante, como mayor incidencia de ataque cerebrovascular, infartos y tal, ¿vale? O accidente cerebrovascular, creo que ya lo he comentado. Por eso, la recomendación, como te dice aquí, es que más bajo es mejor, sin un límite. Esa paradoja que tú dices no existe, eso no es una paradoja, es una confusión, ¿vale? Que se llama causalidad inversa. Y aquí te dice, si está sano, apunte a un número óptimo de LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. Esto actualmente es lo que se recomienda en las guías, ¿vale? Lo óptimo es tener un LDL por debajo de 100, que yo lo veo un poco absurdo, porque si al final los estudios se ve que la placa de ateroma no se forma cuando tiene 70 miligramos por decilitro o menos, pues yo creo que si está sano deberíamos de apuntar a 70 miligramos, no así, pero bueno, eh, al final apuntar a 70 miligramos para la población general pues es bastante complicado. Entonces, bueno, yo supongo que ellos dirán 100 miligramos porque con 100 miligramos, aunque se pueda formar un poco de placa, pero el riesgo es muy, muy, muy bajo y entonces, pues bueno, está la cifra ahí de 100 miligramos. Y te dice aquí, si tiene antecedentes de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular y ya está tomando un medicamento para reducir el colesterol, su médico puede apuntar a que su número de LDL sea de 70 miligramos o incluso menos, ¿vale? Por eso os digo que para mí la gente, lo que pasa que es complicado, ¿no? Debería de apuntar a 70 si quieres estar, a 70 o menos si quieres estar en el estado más óptimo, ¿vale? Cardiovascular. Ahora que con 100 miligramos la probabilidad sea muy, muy, muy baja, ¿vale? Pues también, ¿vale?
Bueno, vámonos le seguimos contestando a las chicas. No existiría paradoja como la gente con LDL alto y sin enfermedad. Bueno, es que eso de LDL alto y sin enfermedad, ¿a qué te refieres? Porque también es lo mismo que se decía con los inuit, ¿no? No, los inuit que comen muchísima grasa saturada, su dieta se basa en grasa saturada y había una incidencia bajísima de enfermedad cardiovascular. Claro, había una incidencia bajísima de muertes por no de enfermedad cardiovascular, una incidencia baja de muertes por enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque con las condiciones en las que vivían los inuit, pues se morían antes por otras causas, ¿vale? Pero cuando se les ha hecho autopsia a los inuit, se ha visto que son una de las poblaciones más enfermas, ¿vale? Casi todos tenían ya enfermedad cardiovascular, una estenosis severa de las arterias, lo que pasa que al final pues se mueren por otras causas. ¿Qué pasa? Que allí fueron un par de investigadores, vieron los registros de las muertes y dijeron, ah, mira, pues no, aquí no se mueren por enfermedad cardiovascular. Ah, entonces, solucionado. Las grasas saturadas no provocan enfermedad cardiovascular porque los inuit, no, hombre, la cosa no va así, ¿vale? Eh, ¿Dónde estábamos? Ah, bueno, contestándole a esto. Entonces, pues bueno, eso de que LDL es alto y sin enfermedad, pues, es que es totalmente falso. También habría que ver porque el LDL tiene un efecto acumulativo, ¿vale? Si tú tienes el LDL alto en un determinado momento de tu vida, pues no te pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque al final, una persona que tiene, por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar, que tiene unos niveles de LDL bastante altos, pues no empiezan a tener eventos cardiovasculares hasta los 30, 40 o 50 años, ¿vale? O sea, hace falta muchísimos años con un LDL elevado para que al final tengas un evento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día, si le sumas el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, pues todo eso se acelera, ¿vale? Y aquí está lo que yo considero tu mensaje simplificado. Aquí está lo que yo considero que tu mensaje simplificado nos responde. ¿Cómo garantizas colina adecuada cuando más del 90% de la población no llega a lo recomendado? Bueno, ya esto lo hemos explicado sobradamente, ¿no? Y aparte es que el reel no trata sobre la colina, ¿vale? Es un mensaje simplemente de las legumbres, o sea, sustituye los huevos por legumbres. No, aquí no hablamos de colina ni nada de eso, ¿vale? Ta, ta, ta. La solución es que todo el mundo se suplemente o ignoramos ese déficit. Bueno, sigue con lo mismo porque la chica no sabe que realmente no es un déficit. ¿Cómo cubres de forma considerable la B12? De forma consistente la B12, pues con un suplemento, ¿vale? De hecho, es la forma más eficiente, porque al final la B12 está en alimentos de origen animal, como las carnes, por ejemplo. La carne que consume la mayoría de gente no es carne de pasto, es carne de ganadería intensiva, carne que alimentan con pienso. Y esos animales obtienen la B12 de un suplemento que se echa en el pienso de los animales. O sea, al final tú estarías como tomándote una suplementación indirecta. Es mucho más eficiente que tú cojas el suplemento y te lo tomes tú, ¿no? No, dárselo a un animal, hacer lo que lleve una vida de mierda, matarlo y comértelo. Por la B12. Pues no tiene mucho sentido. Entonces, cubrir de forma consistente la B12, pues sería con un suplemento. Y dice, no, porque todo el mundo consuma carne de pasto. Eso es inviable, ¿vale? Porque la ganadería extensiva, pues necesita de muchísimo espacio, muchos recursos y hoy en día se consume carne por placer, no por necesidad, ¿vale? Que necesidad no hay ninguna. Entonces, si todo el mundo se alimentara a base de ganadería extensiva, ¿qué pasa? Que no habría tantos animales, porque claro, necesitaría mucho espacio, habría menos cantidad de carne disponible, la carne subiría aún más de precio y bueno, y no podrías consumir, a lo mejor la cantidad de carne que puedes conseguir pues sería igualmente baja, ¿no? El DHA ni siquiera es un nutriente esencial, ¿vale? El DHA no es un nutriente esencial. Tú lo que necesitas es ácido alfa-linoleico y perdón, alfa-linolénico y ácido linoleico, que es el omega 6 y el omega 3 esencial. Y ya con eso, pues tu cuerpo se encarga de producir el EPA y el DHA que le hace falta. Dice, ¿cómo cubre de forma consistente la B12, el DHA y hierro biodisponible? Es que tú no tienes tampoco una necesidad de hierro biodisponible. Tú tienes una necesidad de hierro, ¿vale? Ya está. Y en una dieta vegana hay hierro de sobra, porque aunque el hierro no hemo sea menos biodisponible, los alimentos vegetales, sobre todo las legumbres, pues suelen tener
3 veces más que, por ejemplo, cualquier carne blanca o la carne que suele consumir la gente, o los huevos y tal, ¿vale? Eh, entonces, pues no hay ningún problema, o sea, con el hierro no hay ningún problema, ¿vale? Si tienes una dieta vegana bien planificada, pues no hay ningún problema con el hierro, ¿vale? Porque no necesitas una cantidad de hierro biodisponible, necesitas una cantidad de hierro. La idea, bueno, y después dice DHA, ¿dónde estaba esto, tío? Me he perdido. Eh, y aquí está, vale, vale, aquí. Lo del... ¿Qué haces con personas mayores con riesgo de sarcopenia? Bueno, aquí dice lo del hierro biodisponible sin fortificados ni suplementos. Pues con alimentos simplemente. Con el hierro no hay ningún problema. ¿Eso no es relevante para la salud poblacional? Bueno, yo es que tampoco he dicho que no sea relevante. Lo que pasa es que el short no trata de eso. Trata de los huevos. ¿Qué haces con personas mayores con riesgo de sarcopenia? Y ahora te dice, porque parece que sigue confundiendo, donde la calidad proteica, el DIAS, sí importa, aunque en la media la proteína total sea suficiente. Esto que tú dices no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque si tomas suficiente proteína, le da igual que sea proteína biodisponible o no. Si toma suficiente, toma suficiente. No necesita una cantidad de proteína biodisponible, ¿vale? Que es lo que esta chica parece que no entiende. Que tú necesitas proteína. Que sea de una fuente más o menos biodisponible, te va a decir simplemente que tengas que ingerir un poco más o un poco menos de proteína para cubrir tus necesidades. Y ya está. Que promuevan más legumbres, estoy de acuerdo contigo, pero reducirlo a el huevo pierde, es que la dolió esa frase. Y apoyarlo solo en LDL deja fuera demasiadas variables: colina, B12, DHA, sarcopenia, calidad proteica, paradojas clínicas. Es que mira, todo esto ya, estas variables de colina, o sea, es que todo, absolutamente todas estas cosas que dices, lo dices porque te falta la información, ¿vale? No hay ningún problema con la colina, ¿vale? No hay ningún problema con la B12 siempre y cuando te suplementen. El DHA ni siquiera es esencial, ¿vale? Esencial para el cuerpo, pero no esencial que lo consumas. Para la sarcopenia, si consumes suficiente proteína, pues estaríamos hablando de que habría que abordarlo en otro ámbito, no en el de la nutrición, ¿vale? Lo único que puedes hacer con respecto a la sarcopenia desde la nutrición es consumir más proteínas, si no llegabas al mínimo. Ya estaríamos hablando de hacer ejercicio y tal. Calidad proteica, ya lo hemos explicado. Las paradojas clínicas, que ya lo hemos explicado también. No sabes lo de la causalidad inversa y tal. La idea no es confundir con frases absolutas, sino ayudar a la gente a entender mejor el panorama completo. Bueno, esa será tu idea. Yo estoy aquí reaccionando a un reel, la verdad. No, y no sé con qué fin o objetivo has creado este canal, pero creía que parte de la responsabilidad también está en saber cómo comunicas tus ideas. Pues mira, este canal, te lo respondo, yo lo he creado con la finalidad de desmentir a estos gurús, ¿vale? Que se lucran simplemente aprovechándose del desconocimiento de la gente y empeorando su salud o mintiéndole, ¿vale? Y bueno, ya con este mensaje que me puso, pues le dije, bueno, como veo que sigues, me voy a molestar en hacer un vídeo más largo aclarándotelo todo. Aquí como resumen te diré que la B12 te tomas cualquier suplemento, de hecho es la forma más eficiente de tomarla. El DHA ni siquiera es un nutriente esencial. Lo de la biodisponibilidad es bastante sencillo, aunque parece que no lo entiendes, pero bueno, te pongo un ejemplo. Si necesitas 70 gramos de proteína al día y consumes 140 o 120, tienes de sobra, te da lo mismo la biodisponibilidad. De una fuente absorberás un mayor porcentaje y de otra fuente menos, pero al final vas a absorber más de la que necesitas. El hierro de las legumbres no es tan biodisponible, pero por lo general tiene hasta 3 veces más hierro que los productos animales, que se suelen consumir a excepción del hígado o la sangre. Yo no critico que manden un mensaje reduccionista, critico que mientan, aunque tú te tomes a lo literal mi frase, cosa que no tiene sentido porque los estudios de comparaciones no se hacen poniendo a personas a comer un solo alimento, pero bueno, el mensaje es el mismo: sustituye los huevos por legumbres. Bueno, y aquí tenemos unos cuantos mensajes más, los vamos a repasar por si le tenemos que responder algo, pero bueno. Bueno, aquí es que se inventan que yo les he borrado comentarios y tal, que yo no les he borrado nada, pero bueno. Se parece que se han dado cuenta y no lo han vuelto a decir. ¿Vale? Aquí les digo que no les he borrado nada y tal. Y aquí ella, ¿vale? Como yo a uno le puse el ejemplo de que cómo explica que las personas con hipercolesterolemia familiar eh, tengan una alta incidencia de enfermedad cardiovascular a edades tempranas, si no es por el LDL,
Y el tipo dice, suelta la burrada de que porque todas las personas con hipercolesterolemia familiar pues heredan malos hábitos de sus familiares. Y por eso todas las personas con hipercolesterolemia familiar que no se tratan pues tienen eventos cardiovasculares a edades tempranas. Una cosa totalmente absurda. Y entonces ella dice, a ver dónde está el mensaje de... Dice, Fine Killer confunde hipercolesterolemia familiar con la respuesta poblacional al colesterol dietético. Es como usar el caso de un incendio forestal para explicar por qué encender una vela en tu casa es mortal. Son dos escenarios distintos con mecanismos distintos. Para nada. Lo que pasa es que tú no tienes ni idea de cómo funciona la hipercolesterolemia familiar. Las personas con hipercolesterolemia familiar lo que les pasa es que no pueden reciclar el LDL que producen. Entonces, pues se les va acumulando en la sangre y al final pues tienen unos niveles elevados, ¿vale? Pero una persona que no tiene hipercolesterolemia familiar también llega a niveles elevados de LDL. Por lo tanto, al final el resultado es el mismo. Los dos, una persona con hipercolesterolemia familiar y otra persona que no tiene hipercolesterolemia familiar puede tener el LDL elevado, ¿entiendes? Entonces, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar tienen eventos cardiovasculares por el LDL. De hecho, estos estudios genéticos que se hacen en estas personas son una de las líneas de evidencia que utiliza, por ejemplo, la AJA para llegar a la conclusión de que cuanto menos LDL, mejor. ¿Por qué? Porque han visto una relación clara entre el consumo, o sea, entre el nivel de LDL, el tiempo al que estás expuesto a esos niveles altos de LDL y la incidencia de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Una de las líneas de evidencia es esta, ¿vale? Los estudios genéticos que se hacen con personas que tienen hipercolesterolemia familiar. Otra de las líneas de evidencia, pues serían los ensayos clínicos aleatorios, estudios observacionales en la población y demás. Al final, todas las líneas de evidencia, pues apuntan a lo mismo. Cuanto más alto el LDL y cuanto más tiempo te expongas a un LDL elevado, pues más eventos de enfermedad cardiovascular. Vale. Entonces yo no estoy confundiendo la respuesta poblacional del colesterol con la hipercolesterolemia familiar ni nada de eso. Reducir todo a más LDL igual a más enfermedad es el tipo de ecuación lineal que la propia cardiología actual está superando. Hoy el foco está en el contexto metabólico, inflamación, resistencia a la insulina, ApoB, tamaño y densidad de partículas, no en demonizar un solo alimento como el huevo. De hecho, el colesterol sérico es un marcador intermedio, no un destino final. Totalmente falso, ¿vale? Ya te lo he explicado. Aquí la propia AJA te lo dice, ¿vale? El LDL cuanto más bajo mejor. Si cuanto más bajo mejor, cuanto más alto peor, ¿vale? Es fácil de entender. A lo mejor tú no lo entiendes, pero es fácil. Si cuanto más bajo peor, mejor, cuanto más alto es peor, ¿vale? Eh, es sencillo. Y esto que tú apuntas, ¿vale? Aquí de que el foco está en el contexto metabólico, eso se hace para estratificar mejor el riesgo cardiovascular. No porque sean causantes directos, ¿vale? Sino porque si tienes un LDL alto y aparte le sumas cualquiera de estos factores como resistencia a la insulina, inflamación, mayor número de ApoB y tal, pues el riesgo cardiovascular es peor. Entonces, como lo que se pretende siempre es avanzar, pues ahora lo que se intenta es estratificar cada vez mejor el riesgo cardiovascular y por eso se miden estos marcadores, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el LDL sea algo intermedio y que realmente el foco es en la resistencia a la insulina, ni pamplinas de esas que dicen los gurús por ahí. Y si hablamos de valores de referencia, la ciencia también ha documentado que tanto el colesterol muy alto como el demasiado bajo se asocia con mayor mortalidad. No, ya te he explicado que esto es causalidad inversa, ¿vale? No es causa, esa mayor mortalidad no es causa del colesterol, sino de la enfermedad que tienen las personas a las cuales, debido a la enfermedad, pues tienen un colesterol más bajo. El problema no es que la gente use su experiencia personal como argumento, que es una cosa que yo le estaba respondiendo a otro, ¿vale? Porque dicen, no, porque yo no sé qué, no sé cuánto. Y sí, es un problema que la gente utilice su experiencia personal como argumento. A ti a lo mejor te queda muy bien decir esto para la frase estúpida que vas a poner. Pero bueno, una experiencia personal no es evidencia de nada, ¿vale? Y tú no puedes argumentar en base a una experiencia personal, ¿vale? Porque para eso tenemos la evidencia científica. Entonces ella dice, el problema no es que la gente use su experiencia personal como argumento, el problema es usar paradigmas de hace 40 años, esto es totalmente actual, ¿vale? Te metes aquí en la página de la AJA y lo ves, ¿vale? O sea, esto no es una captura de hace 10 años y nada, esto es totalmente actual. Más bajo es mejor, por lo tanto más alto es peor, ¿sabes? No... De hace 40 años para invalidar cualquier dato que no encaje con la famosa narrativa de muchos youtubers, ¿no? Es la narrativa de la AJA, no la de muchos youtubers. Huevo igual a peligro.
¿Eso sí que es ir hacia atrás? No, de hecho, igualmente, si nos ceñimos a lo que te dicen aquí, las pautas actuales sugieren mantener el consumo de colesterol dietético lo más bajo posible, ¿vale? Pues el huevo no entraría ahí porque el huevo tiene bastante colesterol, ¿vale? Saludos cordiales. Ahora le respondo yo, y aquí no confundo nada, la que confunde eres tú, ya que el contexto metabólico puede atenuar o empeorar la evolución de la enfermedad cardiovascular. La evidencia muestra que independientemente de cualquier otro factor, más LDL y durante más tiempo, peor, ¿vale? Como dice la... Y aquí le digo a ella, por cierto, ¿a qué te refieres con el colesterol muy bajo? Eso solo ocurre como consecuencia de alguna enfermedad, por lo tanto es falso. Eso de que el colesterol bajo se asocia con mayor mortalidad, es lo que he explicado de la causalidad inversa. A eso no me responde porque obviamente es que no hay una cifra establecida inferior de colesterol. De decir, no, por debajo de este colesterol hay más riesgo de mortalidad. Esa cifra no existe. O sea que dice que más LDL peor es un reduccionismo que hoy día está en revisión. Está en revisión porque es lo que dice la ciencia actualmente. Me acabo de dar la razón, claro. Ella dice que eso es un reduccionismo que está en revisión. No está o sea, eso no está en revisión porque la cardiología esté superando lo del LDL. En ciencia siempre se revisan las cosas porque aparte de que avanza la tecnología y hay técnicas mejores de investigación, de diagnóstico y tal, pues bueno, siempre se están revisando cosas por si ha habido fallos o lo que sea. Y de momento no, todo sigue apuntando a lo mismo. Más LDL y durante más tiempo, peor, ¿vale? El tema de las ApoB, la inflamación y todo eso simplemente es para estratificar, para tener una mejor estratificación del riesgo cardiovascular, ¿vale? A lo mejor antes a una persona con el LDL en 150 se le ponía que estaba en riesgo alto y hoy día, pues si lo tiene en 150, pero no tiene inflamación crónica, no fuma, no bebe, no tiene resistencia a la insulina, pues en vez de alta a lo mejor se la ponen en moderada, ¿vale? Es cuestión de estratificar mejor el riesgo cardiovascular. Aquí entonces le digo, o sea, que dices que más LDL peor es un reduccionismo que hoy día está en revisión porque es lo que dice la ciencia actualmente. Me acabas de dar la razón. Cuando se demuestre lo contrario, me dice, vale, yo aquí me río ya. Te vuelvo a repetir, las ApoB, inflamación, resistencia a la insulina son factores que hacen que la enfermedad avance más rápido, no son la causa. Le digo, venga, puedes llegar a entenderlo, aunque la verdad lo dudo. Y dudo que después de este vídeo vayan a entender. Seguramente me pondrá otra vez el mismo de que el día, de que la FAO utiliza el día y tal, ¿vale? Seguro. Y ahora dice, fin de Gurukile, ¿estás nervioso? Recurres a emojis de risa y sarcasmo barato. ¿Desde cuándo poner emoji quiere decir que uno está nervioso? En vez de poner jajaja, pues pongo emoji de risa, porque ya es que me hace gracia, la verdad. ¿Tanto te duele? Es que me duele. Es que no lo entiendo. Lo curioso es que dices que más LDL peor es la conclusión actual de la ciencia, pero justo por eso está en revisión, porque la evidencia clínica no encaja en esa ecuación tan lineal. Si fuera causa única, entonces tendríamos una correspondencia perfecta. Más LDL igual a más eventos siempre. Sí, y no es así. Existen hiperrespondedores, aquí la tontería de los hiperrespondedores, con LDL alto y cero enfermedad. Y bueno, cero enfermedad, que no hayan eso que no hayan tenido un evento, ¿no? Eso no quiere decir que tenga una placa y a lo mejor dentro de 5 años pues tenga un evento. Es que, en serio, de verdad. Y pacientes con LDL bajo que sí desarrollan aterosclerosis. Pero ¿a qué te refieres con bajo? Porque claro, a lo mejor lo que tú te refieres con bajo ya es suficiente LDL para tener aterosclerosis, ¿sabes? Pero bueno, como no dices que es LDL bajo, porque LDL bajo realmente no existe, no hay una cifra inferior a partir de la cual esté establecido que hay mayor riesgo, pues entonces esa es la razón por la que hoy se estudia ApoB, inflamación y resistencia a la insulina como variables causales y no solo como aceleradores, no se estudian como variables causales porque lo que se acumula en las arterias es colesterol, ¿vale? No se acumula insulina, o sea, si no hubiera LDL, pues no habría placa, esa es la realidad, entonces no puedes decir que la causa es otra, ¿vale? Confundir un marcador intermedio con una causa única es el mismo error en que en su día cometió con la glucosa. Durante años se pensó que la glucosa alta por sí misma causaba la diabetes, hasta que se entendió que era un síntoma de síndrome metabólico subyacente. Con el LDL pasa lo mismo, es un actor, no el único guionista. Bueno, con la glucosa depende. La glucosa sí que causa diabetes y está alta ella por sí misma. Lo que pasa que lo que hoy en día se confunde es una subida aguda,
cuando comes con una subida crónica. Si tienes crónicamente la glucosa elevada, obviamente pues tendrás resistencia a la insulina y a largo plazo pues una diabetes tipo 2. eh, que no es la única causa tampoco, ¿vale? También, aunque no consumas glucosa, por exceso de calorías, exceso de peso, exceso de grasa, igualmente puedes tener resistencia a la insulina. Si todo se redujera a tu frase de más LDL, peor, no había paradojas cardiovasculares. No son paradojas cardiovasculares, es causalidad inversa que tú no sabías lo que era. Ni curva en J, ni debate científico abierto. La AJA, te lo repito. Más bajo, mejor, ¿vale? Por lo tanto, más alto, peor. Lo que sí hay cada vez más evidencia de que la película es más compleja de lo que quieres admitir en un emoji. Yo no quiero admitir nada en un emoji, con el emoji simplemente me río. Pero veis lo que os digo, es que yo no sé si esta persona lo hace simplemente por molestar o qué, pero las frases estas sin sentido, para todos sus argumentos, o sea, durante todos sus comentarios para argumentar dice cosas que yo no he dicho, por lo tanto miente. Pero bueno, yo espero que espero, aunque lo dudo, que después de todo lo que hemos visto, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 1 hora y media. Pues bueno, se hayan aclarado bastantes dudas. Eh, Al final hemos hablado del tema de la colina, por lo que no tenéis que preocuparos por la colina, porque realmente con una dieta vegana, pues vais a obtener 400 gramos de colina, ¿vale? Siempre y cuando pues sea variada en alimentos. La potencia de una dieta basada en plantas, de vegetales integrales, es la variedad, ¿vale? Tienes que consumir mucha variedad de alimentos, tienes que consumir legumbres, frutas, verduras, setas, en fin, todo lo que puedas variar, mejor. Y ya está, al final hemos hablado de eso, de la colina, de la biodisponibilidad de la proteína, del por qué no te tienes que preocupar, del LDL, de la causalidad inversa, en fin, varios conceptos que yo creo que han quedado bastante claros. Y bueno, a la espera de a ver qué nos responde esta persona, si lo ha entendido o no. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, es 1 hora y media, a lo mejor solo lo ve ella. Y yo creo que sí, porque normalmente los vídeos largos de por sí tienen muy pocas visitas, pero bueno, yo le dije que lo iba a hacer y cumplo mi palabra y aquí se lo explico todo, creo que de forma bastante clara. Así que bueno, para el resto que veáis el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos o shorts. Un saludo.